A Jesús no le importaban las lealtades previas que tuvieran sus discípulos. Pedro y Juan, por ejemplo, eran leales pescadores. Era el medio de subsistencia de su familia, era la empresa familiar. Y a Jesús no le importa mucho esa noble profesión que tenían Pedro y Juan. Y Jesús les dice, si ustedes quieren ser mis discípulos, dejen sus redes, dejen su barco y síganme. Lo que hacían era bien visto, a diferencia, por ejemplo, de lo que hacía Mateo. Lo que hacía Mateo no estaba para nada bien visto. Era un publicano, era un traidor a la patria. Le robaba a los más pobres y gracias a eso hacía su dinero y crecía su posición social. A Jesús tampoco le importaba mucho el mal nombre que tenía Mateo. Y le dice, Mateo, si querés ser mi discípulo, deja tu mesa y seguime. Simón el Celote era un patriota. Quería a la fuerza liberar a Israel del yugo romano. Y a Jesús tampoco le importaba ese espíritu revolucionario y muy patriótico y utópico que tenía Simón. Por eso le dice, Simón, si quieres ser mi discípulo, deja tu revolución y seguime. Y Nicodemo era un maestro muy respetado y que tenía un muy buen nombre. Era intachable, era conocido en toda la comunidad como un servidor público. Pero a Jesús tampoco le importaba el buen nombre que tenía Nicodemo. Y le dijo, Nicodemo, si querés ser mi discípulo, deja tu prestigio y seguime. A Jesús no le deslumbraba el prontuario de las personas, es decir, toda la lista de fechorías que hicieron, pero tampoco lo deslumbraba el currículum de las personas, todas las cosas hermosas o dignas o nobles que hicieron. A Jesús no le deslumbraba ni el prontuario de las personas, ni su currículum. A Jesús no le importaba si alguien era ladrón, mentiroso, prostituta, asesino, guerrillero, pero tampoco le importaba si era destacado, si tenía un buen nombre, si era una gran persona, si todos pensaban bien. Cuando nos encontramos con Jesús, de una u otra forma, todos recibimos la misma invitación. Eso que te daba identidad antes, tenés que dejarlo a los pies de la cruz si querés ser su discípulo. Cualquier cosa. Pensá, ¿cuáles son las cosas que te dan identidad? ¿Cuáles son las cosas que vos decís, de esto me aferro, esto me da sentido, esto me da pertenencia? Yo soy esto. Cuando nos encontramos con Jesús, todas esas cosas que somos pescadores, somos fariseos, somos publicanos. De una u otra forma, hay que ponerla a los pies de la cruz. Si no la ponemos a los pies de la cruz, la nueva identidad no se termina de formar. Termina siendo una alianza un poco extraña entre esa fe que lo pide todo, porque es la perla de gran precio, y estas otras lealtades que nos roban el corazón. Me gusta mucho el capítulo 6 del cuarto evangelio. En ese momento Jesús está hablando con la gente y les dice, bueno, yo soy el pan de vida que vino del cielo, tienen que comerme, tienen que beber mi sangre. La gente se horroriza y se empieza a ir en manada. Al final, Jesús queda solo con sus 12 discípulos y en un acto de desfachatada actitud, Jesús les dice, ustedes 12, ¿quieren irse también? Está la puerta abierta. Y en ese momento, Pedro, que era una especie de cabecilla dentro del grupo de los discípulos, que era el bravucón, de pronto este bravucón se queda sin tantas palabras y dice, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Creo que esa confesión es de lo más significativo que podemos rescatar en una época hedonista, líquida, relativa, fragmentada en un montón de lealtades. Señor, ¿a qué otra lealtad iremos? Señor, ¿a qué otra identidad iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Quizás en esta época tan difícil, esa confesión es lo único que nos queda. Porque cuando se caen las instituciones, los imperios, los grandes relatos, todas las cosas en las que nosotros podríamos poner nuestra confianza porque funcionan, cuando todo se cae, lo único que nos queda flotando en el agua es la cruz. Y quizás en este tiempo de modernidad líquida, como dice Bauman, la única opción que nos queda es aprender a caminar sobre el agua. Reconocer que Jesús tiene palabras de vida eterna es descreer de cualquier otra promesa mesiánica y utópica, que pueden ser muy válidas y muy valiosas, pero es no hacer alianza con ninguna otra voz que no sea la del Evangelio y una absoluta lealtad a eso. ¿Qué significa reconocer que solo Cristo tiene palabras de vida eterna? Que no nos va a salvar ninguna otra cosa, básicamente. Que no nos va a salvar la religiosidad de ser buenos cristianos, el buen nombre de ser buenos cristianos, que no nos va a salvar el dinero, que no nos va a salvar la democracia, que no nos va a salvar la Unión Europea y que no nos van a salvar ni los militares, ni la patria socialista, ni el capitalismo voraz, ni los ideales, ni las tradiciones, ni las religiones orientales, ni el feminismo.
ni los derechos humanos, ni la tecnología, ni la ciencia, ni el individualismo, ni el espíritu comunitario. Por eso le decían a los primeros cristianos que eran ateos. A los primeros cristianos los miraban y les decían, ustedes son ateos, porque creen en un solo Dios y en todos los demás no creen. Eso es ser cristiano. Es creer en un solo Dios y en todos los demás descreer. Tener una lealtad absoluta a Jesús significa que no se puede tener otras lealtades que le roben el lugar, porque no se puede servir a dos señores. Todas las utopías y proyectos que mencioné recién pueden ser muy valiosos y pueden ser muy interesantes y muy necesarios. Sin embargo, cuando nuestra lealtad está puesta ahí, cuando no llegamos a ese punto extremo de decir, Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna, es muy fácil que el río y el temporal nos termine llevando. Porque si no estamos parados en la roca, cuando suba la corriente, se nos lleva a la casa. Ojalá que nosotros como discípulos del siglo XXI seamos lo suficientemente valientes para repetir este acto de valentía de Lutero, que dijo, me mantengo firme en las Escrituras, a las que he adoptado como mi guía, mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios. Hay una actitud paradójica en el ser cristianos, y es que cuando nos aferramos a nuestra libertad la perdemos, pero cuando nos hacemos esclavos de Cristo recuperamos por añadidura nuestra libertad.